Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo han estado? Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a esperar unos 3 minuticos, unos 5 minuticos. A las 8:05 comenzamos para que alcancen a llegar todos. Bueno. ¿Sí me escucharon? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Bueno, mientras llegan todos Listo, profe. y comenzamos. Hola, buenas noches. Hola, Aleja. Bueno, vamos a iniciar con un cordial saludo para todos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Bueno, Buenas Buenas noches. buenas noches. El propósito de este módulo es comenzar a tener claros los conceptos relacionados con la empresa y lo más importante, con su creación. Vamos a
mirar durante el transcurso del módulo las diferentes etapas por las que se atraviesa en la creación de una empresa. Pero antes de mirar las etapas y de mirar cómo se construye, cómo se organiza, qué recursos se necesitan desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, la idea también es que conozcamos cómo desde el propio Estado y desde organismos, diferentes instituciones, se aporta para la creación de empresa. Entonces, no es solamente mirar cómo puedo crear una empresa, sino también conocer qué posibilidades hay de obtener recursos desde fuera, desde el momento en el que yo inicio la creación de mi empresa. Entonces, para eso vamos a mirar unas instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, como el Fondo de Emprender, y repito, otras instituciones que nos fortalecen y nos ayudan en la parte de sostenibilidad financiera. ¿Y por qué vamos a hablar de, digamos, de toda esta temática relacionada con la creación de empresa? El mundo atraviesa hoy una situación bastante complicada. Digamos que desde la pandemia se ha acrecentado esta situación, pero no es la pandemia realmente la que en un momento determinado ha generado el problema del desempleo. Desde antes veníamos ya con altas tasas de desempleo que una vez inicia la pandemia, pues prácticamente destruyó toda la posibilidad de crear empleo. Y esto nos lleva a una reflexión que se ha venido dando desde los últimos tiempos. ¿Y por qué se ha venido dando desde los últimos tiempos? Porque en el momento en que la persona tiene una formación, inmediatamente busca un empleo, ¿cierto? E infortunadamente no encuentra un lugar a donde ir a poner en práctica sus conocimientos. Esto ya ha sido abordado, repito, desde muchos años antes, desde 1960, 1970. Ya se abordó desde Naciones Unidas que había que buscar un mecanismo diferente al de formar estudiantes para ser empleados. Porque es que el problema del desempleo es que no existe la suficiente cantidad de empresas, no solamente en Colombia, no solamente en Latinoamérica, es en el mundo, donde no existen, repito, esa cantidad de empresas que puedan llegar a asumir la cantidad inicialmente, para lo que estamos viendo ahora, de profesionales que se forman en las diferentes universidades, sin hablar de los técnicos y sin hablar menos aún de personas que aun cuando no tienen una formación, tienen la capacidad para entrar, para ingresar a una empresa, ¿cierto? Entonces hablamos de cargos operativos, de operarios que también entran al mundo laboral y que infortunadamente se estrellan contra una situación que no ha podido ser controlada, porque no hay la posibilidad de generar más o menos en un país como Colombia entre 30.000, 40.000, 500.000 empleos que se requieren. En este momento Colombia tiene 2.500.000 personas que no tienen acceso al empleo. Entonces vamos a comenzar inicialmente por la presentación, mi presentación, antes de continuar hablando todos estos temas que vamos a abordar. Voy a compartir una diapositiva con ustedes. Me cuentan, por favor, si la están viendo. Listo. Cuéntenme, ¿la están viendo? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Sí. Bueno, listo, gracias. Entonces pasa lo siguiente. Resulta
que, repito, desde años atrás se ha venido, digamos, analizando cuál es la razón en algunos casos por lo que las empresas o el propio Estado o la propia organización privada no está en capacidad de recibir a la cantidad de personas, a una población que anualmente está lista para entrar a trabajar, la población económicamente activa en la economía, ¿cierto? El PEA, esas personas que ya cumplieron los 18 años y, repito, aún sin tener una formación profesional, ya están en capacidad de entrar a trabajar. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros mismos somos los encargados en algún momento de no responder a las necesidades de la empresa. ¿Por qué? Tal y como lo dice Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Entonces, muchos de nosotros, digamos, por cuestiones de rutina, por cuestiones de comodidad, por la famosa, ahora muy manoseada frase de la silla de confort, de que no queremos movernos, de no queremos tratar de incomodarnos. Entonces, no respondemos a las necesidades que el mundo pide, que la empresa pide. Y por el contrario, tratamos de mantenernos, si da la posibilidad de entrar a una empresa, de mantenernos allí sin aportarle absolutamente nada. Eso es lo que crea en algún momento, por ejemplo, que las personas, así como entren, salgan a veces muy rápidamente, porque no estamos respondiendo a las necesidades de la organización. Desde la misma academia, no estamos formando a los empleados, que no es lo que se quiere realmente. Pero tampoco estamos formando a los profesionales que den respuesta a lo que necesita la empresa. Y entonces tenemos cientos y cientos y miles de administradores, de contadores, de ingenieros, en sistemas, en industrial, civiles, abogados, médicos. Y las empresas, repito, no hay tanta empresa que esté en capacidad de poder dar ingreso a todas estas personas. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Bueno, no hay empleo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la otra opción que se pretende para que no haya tanto desempleo? Situación que infortunadamente tampoco se ha respondido, no solo desde el Estado, sino desde las organizaciones privadas, y es el emprendimiento. ¿Por qué el emprendimiento? Porque es la única forma en la que nosotros, como seres humanos, como personas, con nuestra capacidad de creación y de innovación, podemos tener nuestra propia empresa. Por eso repito, estamos hoy porque desde la academia estamos intentando que cada uno de nosotros sea un potencial emprendedor, pero no un emprendedor común y corriente, no un emprendedor que simplemente presenta desde la academia una empresa simplemente para salir del paso. O sea, no cree en sí mismo, lo toma como un ejercicio académico que solamente le va a permitir pasar una materia, pasar una asignatura, pasar un módulo, pero que no le deja absolutamente nada. Y no le deja nada porque nosotros mismos nos encargamos que sea simplemente por pasar una materia, una asignatura. Entonces la idea, repito, es crear conciencia, lograr que desde el pensamiento sistémico, desde el pensamiento crítico, nosotros de alguna manera comencemos a estudiar los cambios, no solamente para nuestra vida, para nuestra forma de vivir, desde nuestra familia, desde nuestra educación y finalmente desde nuestra empresa,
debemos intentar llegar al cambio. ¿Qué vamos a mirar el día de hoy en esta primera sesión? Pues una introducción, ya muy brevemente les he comentado que la idea fundamental es que ustedes al final de este módulo no solamente salgan con su empresa formada, sino lo más importante para mí, con un pensamiento sistémico, con un pensamiento crítico positivo, con un pensamiento de cambio divergente, diferente al pensamiento lineal que nos acostumbra a mantenernos dentro de un mecanismo, un sistema que solamente nos deja una rutina, que en el momento en que no encontremos esa rutina, vamos a tener problemas de aceptación. De allí el rechazo al cambio. Entonces vamos a hacer primero una presentación por parte mía, luego vamos a presentar el programa, luego la metodología que nos va a permitir conocer cómo los voy a evaluar. Infortunadamente no se quisiera, y es cierto lo que les voy a decir, medir su conocimiento a través de una nota, porque eso lo vuelve mecánico. Y es lo que la nueva sociedad del aprendizaje está tratando de cambiar. Hay que cambiar esa educación memorística de temas obsoletos que solamente los llenan de conocimiento para volverse repetitivos. Y entonces cuando ustedes entran o ingresan a una empresa, lo único que llevan en su cabecita es conceptos de hace 20, 50, 100 años que posiblemente se estén realizando dentro de la empresa, pero de una manera mecánica, de una manera automática. Que las posibilidades de que ustedes entren a cambiar, a innovar, a ser diferentes, choca con unas estructuras organizacionales, con jerarquías que no permiten que haya ese tipo de innovación, porque ellos mismos se encargan de no aceptar, digamos, propuestas para cambiar esos procesos o esas rutinas. Pues vamos a mirarlo y terminamos con la cultura empresarial. Voy a presentarme. Mi nombre es Gustavo Prieto Vargas. Yo tengo un correo, gustavopri1353@gmail.com. Ustedes pues lo pueden utilizar para en algún momento enviarme documentos o alguna información. Lo que más quiero relevar es que vamos a tener una persona, un coordinador, un monitor, que para mí, ahora más adelante hablamos con él, va a ser el encargado de tener la conexión, de tener esa posibilidad de escuchar sus inquietudes con relación a la temática que se está viendo o algún inconveniente, para que él sea la única persona que se comunique conmigo. No porque los demás no puedan hacerlo, sino es que eso se vuelve un caos, recibir y recibir y recibir, mientras que si tenemos a una persona que coordine esas inquietudes, que creo que no van a ser muchas porque esto es muy práctico. La verdad, este módulo lo hacen son ustedes. ¿Por qué? Porque es muy práctico, porque ustedes deben estar permanentemente reuniéndose, vamos a armar grupos de trabajo y deben estar reuniéndose para poder entregar la parte de la etapa correspondiente a una formación. Entonces, yo soy administrador público, tengo una especialización en finanzas públicas y tengo un magíster en ciencia política. Como experiencia docente, tengo más o menos unos 30, 35 años de ser docente. Desde muy joven, desde muy temprano, tuve la gran oportunidad de ingresar a la universidad como docente. Lo he sido de la Gran Colombia, donde me inicié, de la Pedagógica, del Externado, de Libertadores, de la San José, de la Jorge Tadeo Lozano, de la Central,
de la Católica, del IMPAU. La verdad he tenido un amplio recorrido que me ha dado esa experiencia para poder estar con ustedes, para poder tener de pronto una claridad sobre la conceptualización y sobre la práctica de la docencia desde el punto de vista de la transparencia y de la posibilidad de entrar en discusión y en debate frente a cualquier tema que se plantee. Aquí hay libertad, total, absoluta libertad de expresión, de opinión. Todas, absolutamente todas las opiniones por parte de ustedes son respetables y válidas para mí y para cualquiera de los que estamos en este momento integrando este módulo. Nadie debe tener siquiera la idea de que no es aceptable o una posición de un estudiante o un comentario de un estudiante, porque eso es coartar la libertad de expresión y eso no lo vamos a permitir. Entonces, desde la docencia, no solamente les doy la bienvenida, sino la posibilidad que voy a llevar siempre, cada clase, los últimos 10 o 15 minutos, va a ser abierto el micrófono para que cada uno de ustedes no solamente comente lo que vemos de tema, sino vivencias, experiencias que nos pueden aportar para enriquecernos y poder tener un mayor conocimiento. Desde la experiencia profesional, la mayor experiencia ha sido desde la parte pública. Más o menos el 80-85% de mi vida profesional ha sido desde el sector público. He tenido la suerte de desempeñar cargos ejecutivos y directivos a nivel de entidades públicas. Para contarles un poco y muy rápidamente, yo fui el director financiero de la Dirección Nacional de Estupefacientes, el director de planeación del Instituto Nacional de Salud, el director de planeación y director de control interno de la Beneficencia de Cundinamarca, el director de presupuesto del Fondo de Seguridad de la Rama Judicial, el director de presupuesto del Instituto Nacional para Ciegos, entre otros cargos, 7 empresas que me dieron la posibilidad de trabajar con ellas desde la parte de ejecutiva y directiva. En la parte privada, trabajé solamente en 2 empresas, una que es Cine Limitada, ya desapareció. Cine Limitada era una multinacional libanesa, que era dueña de 7 salas de cines en Bogotá. No sé si alguno de ustedes haya alcanzado a conocerlas. Era la dueña de los teatros Libertador, La Castellana, Bogotá, Scala, Radio City, por nombrar unos solos, ¿cierto? Era distribuidora de películas, ellos participaban en los famosos, en las famosas experiencias de Milán para mirar las películas y traerlas. En fin, era una experiencia bastante interesante. Y competían en Colombia con Cine Colombia. Finalmente, la desaparición de los teatros de barrio, que fue las causas de la amplitud de esas cines, donde se reunían hasta 200 personas, 300 personas para ir a una película, y ya la aparición de la tecnología, a través de los videos, a través de las películas que se podían alquilar, poco a poco fueron acabando con los cines de barrio y apareció Cine Colombia prácticamente monopolizando toda esta experiencia lúdica como la es transmitir esas películas desde una sala. Así, a grandes rasgos, esta es mi historia y solamente quiero reflexionar un poco sobre lo que cada persona en su momento puede aportarle a una organización y creer en sí mismo. Yo voy a ser una persona que permanentemente les va a decir que solo si uno cree en lo que hace, que solo si uno cree en que tiene la posibilidad de crecer, de ser diferente,
de compartir, de ser un individuo que mira la realidad con otra visión, puede salir adelante. Porque todos tenemos esa capacidad, todos, desde el momento en que nacemos, tenemos ese pensamiento crítico y ese constructo que le ayuda a crear conocimiento. El conocimiento no es el que le entrega un docente, no es el que le dice a usted, es que tiene que decirme de memoria cómo es el nuevo empresario, y usted comienza a escribir, porque lo anoto en un cuaderno en una parte, y me lo repite, y si no me lo repite tal cual, entonces yo inmediatamente me ofendo y le coloco uno. Esa enseñanza ya está pasando, ya debe ser más práctica, ya son ustedes los que aprenden. Y para mí lo más importante es que ustedes aprendan, un tanto que yo les enseñe, pero cuánto construyen ustedes con esos conocimientos que yo les he entregado para que ustedes, desde su intelecto, puedan hacer algo diferente con su forma de pensar, con su visión, con esa potencialidad de hacer cosas diferentes. ¿Y todo esto a dónde lo llevamos? A la empresa. Y entonces estamos en un mundo que hoy, repito, enfrenta un gran reto, que es la pandemia. Nadie, y es unas palabras que ya se han repetido constantemente, nadie esperaba jamás la aparición de una situación como la que vive el mundo. Jamás. Encerrados 8 meses, con respuestas que nos llevan al estrés, a la ansiedad, incluso, infortunadamente, en algunos casos, a la violencia intrafamiliar. ¿Quién esperaba estar encerrado 8 meses sin poder ver a su familia, a sus padres, a sus amigos, a sus colaboradores, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio? Nadie, absolutamente nadie. Y eso ha generado un cambio obligado, no solamente a nosotros como personas, entendiendo la nueva realidad, como la que estamos haciendo en este preciso instante, donde ya no estamos compartiendo con una cantidad de compañeros en un aula de clase, sino que lo estamos haciendo a distancia, escuchando simplemente la voz de alguien que nos lleva un conocimiento y sin mirar y sin saber qué información o cómo, o qué están haciendo los demás compañeros. Esa es una nueva realidad. Y allí es mayor la responsabilidad de cada uno de ustedes en su compromiso, su responsabilidad en no solamente en estar presentes acá, sino en asimilar todo lo que yo intento desde el ordenador, desde el computador, que ustedes vayan comprendiendo. Esa nueva realidad es la que nos hace y nos va a hacer diferentes a futuro, porque muchos de nosotros no manejábamos tan bien, tan preciso el computador, el ordenador. Y ya hemos tenido que aprender y aprender y reaprender, otro famoso término en la educación. Hay que aprender a aprender, hay que reaprender. Lo que nos enseñaron hasta ahora, tenemos que tratar de dejarlo a un lado y organizarnos de una manera, de una mejor manera, en el sentido de lograr resultados diferentes a través de la tecnología. Llegará el momento en que vamos a volver a las empresas, pero ese regresar a la empresa va a ser diferente, va a ser bajo otra visión, bajo otro punto de vista. Y entonces regresar a la empresa significa enfrentarnos a ese nuevo reto empresarial. Y quienes más lo van a sufrir van a ser los empresarios. Los empresarios en Colombia y en el mundo son los que construyen parte del país. El país no sería país si no estuviese conformado por empresarios, por gente que ha puesto, digamos,
frente a una realidad sus deseos de ser mejores, de crear una sociedad, de crear un producto y de llevarlo hasta los consumidores. Toda esa cantidad de empresarios que nacen constantemente, muchos infortunadamente no alcanzan a llegar al año. ¿Y por qué no alcanzan a llegar al año? Porque nunca supieron, nunca entendieron que para crear una empresa deberían de tener un conocimiento, unas bases de administración, de contaduría, ¿cierto? Unos procesos de ingeniería que le permitieran que su empresa fuera lo que hoy es un común denominador, la competitividad. Si una empresa no es competente, si una empresa no está dispuesta a cambiar porque el mundo lo exige, porque la competencia lo lleva a que si usted no cambia, infortunadamente va a desaparecer, porque no tiene ninguna posibilidad de enfrentarlo. Por eso, en algún momento, hacia los años 90 del siglo pasado, cuando se dio la apertura económica, cuando se dio la globalización en Colombia, creo que la mayoría, por no decir el 100%, estuvieron en desacuerdo con esa apertura económica y con esa globalización. Pero yo les pregunto, si eso no se hubiese dado, para bien o para mal, ¿cómo estaríamos hoy en el mundo en términos de competitividad, en términos empresariales, en términos de bienestar y de mejor calidad de vida? Créanmelo que no tendríamos, en algunos casos, los bienes que hoy tenemos. Que ustedes mal no recuerdan, el teléfono, que era un aparato negro y que uno le daba vueltecitas a un disco y esperábamos que se devolviera, ¿cierto? A veces acelerábamos el regreso con el dedo. Si miramos el televisor, que esperábamos que se apagara, un puntico por allá, esperábamos a que se apagara. Las radios eran unos radios pequeños. O sea, todo lo que cambió la globalización para tener el mundo que hoy tenemos. 4, 5, 10, 20 empresas eran las que manejaban a este país. Claro, obviamente muchas familias todavía lo siguen haciendo, pero al menos tenemos la posibilidad de enfrentar o de adquirir más bien productos con los cuales yo puedo seleccionar cualquiera. Para hacerles un ejemplo, en galletas y en saltinas solo existía Nobel, la famosa propaganda que existe todavía. Ahora entra usted a un supermercado o a una nueva superficie, a una gran superficie, y encuentra 20, 10 productos iguales, pero de diferente marca, sabor, estructura, color, todo lo que ustedes quieran. Antes eso no era posible. Precios diferentes. Antes eso no era. Si usted, para poner otro ejemplo, con los fósforos del Rey, y no por hablar de la fábrica, pero llegó un momento en que la calidad de su producto fue tal que era impresionante, que uno compraba una cajita de fósforos y sacaba el fósforo, lo rastrillaba y la cabecita salía a volar del fósforo o se nos quedaba pegada en el dedo. ¿Por qué? No había control de calidad. Nadie, absolutamente nadie criticaba que hubiese una sola fábrica de fósforos. Y ellos, pues, se quedaron obsoletos en la tecnología, en la capacitación de su personal, en la dirección de su empresa, y cuando llegó la globalización, pues obviamente no estaban preparados. Eso sucedió con muchísimas empresas que solo con la necesidad de entrar a cambiar, pudieron enfrentar esta nueva globalización. Por eso hablamos del tejido empresarial, ¿cierto? El tejido empresarial son todos los empresarios que existen en un país, ¿cierto? Y que en este momento enfrentan retos como la globalización y la competitividad. Pero ¿cómo se enfrenta eso? Con lo que les estoy contando.
con las ideas innovadoras y competitivas. Yo no puedo quedarme con un producto por 2 o 3 años sin hacerle ningún cambio. Así sea en la forma de presentación, así sea en la forma de distribución, porque mis competidores no se van a estar tranquilitos allá esperando que yo asimile un cambio o no cambie mientras ellos sí lo van a hacer y me van a poner contra las paredes. El nuevo empresario debe tener claro el tipo de organización que quiere, qué proceso administrativo internamente maneja, lo que es el control, la dirección, la organización, la planeación, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a construir, qué es lo que quiero de mi empresa. Y eso va unido a la planeación estratégica, con su misión, su visión, los valores, que la diferencian de otras compañías. ¿Por qué? Porque yo construyo la compañía solamente con un propósito. Y es fabricar, producir, prestar, distribuir, comercializar un producto o un servicio. Para eso creo una empresa, tengo una misión, tengo una visión. ¿Yo qué quiero de esa empresa? Quiero que sea la mejor. Quiero que simplemente estemos en el mercado. Porque muchas veces, infortunadamente, la gente dice, mientras yo venda y me pueda mantener, no me interesa lo demás. Entonces no es una empresa, es un pequeño negocio que tiene ahí para sobrevivir. Pero nosotros tenemos de tener una misión diferente, unos valores que hagan de esa empresa que sea respetada, que sea reconocida por su honestidad, por su compromiso frente a otras empresas. Eso la hace diferente. Ya Michael Porter hablaba en alguno de sus libros de planeación estratégica sobre la diferencia. Lo que hace que una compañía venda más que otra, o sea, distinta a otra, es la diferencia. ¿Qué es lo que hace que nosotros, en un momento determinado, no entremos al éxito o a Falabella y escojamos un almacén? Algo tiene que tener de diferente. El servicio, que casi siempre encontramos los productos que necesitamos, la organización, que uno sabe perfectamente que están los electrodomésticos, la parte comestible, la parte de, qué sé yo, de las frutas, en fin. Y eso hace que yo me fidelice, otro término de marketing, con esa empresa, ¿cierto? Entonces, eso lo da la planeación estratégica. Y lo que nos mueve actualmente, los sistemas de información. ¿Cómo logro a través de la tecnología? Y en este momento también lo hace evidente la pandemia, que ya en un momento determinado prácticamente todo lo adquirimos a través de la tecnología, Mercado Libre y otras compañías, ¿cierto? Pero allí viene una situación que es coyuntural, que es momentánea, y es que si ustedes se dieron cuenta, en el momento en que todos creíamos, todos presumíamos que era mejor no salir y obtener las clases, perdón, los productos desde el internet, desde los mercados virtuales, cuando se dio la posibilidad de salir a comprarlos y abrieron las puertas, la locura. ¿Qué pasó? Oiga, pero si estamos en pandemia, no me importa. Yo quiero ir a ver mi producto, tocarlo, mirar que si es un televisor, cómo es de grande. Que sí que se lo envían por una revista, un catálogo, y dice 20, 40, 50, 60 pulgadas, pues yo no me lo imagino, mío y no me lo imagino. Es mejor ir allá, mirarlo, los colores, las funciones. Y la gente salió enloquecida, independientemente de la situación de salud, y nos enloquecimos. Entonces allí viene la empresa. Allí viene la empresa. Tuvo la sagacidad de enviarles un mensaje a los consumidores y decir, vamos a abrir nuestras puertas. Vénganse, que aquí le tenemos todo.
Y en ese momento el mercado virtual prácticamente en ese día desapareció, aun cuando abrieron el sistema virtual, ¿cierto? Pero la gente quería tocar sus productos, mirarlos, incluso solo por tomar aire, ¿cierto? Pero eso son las estrategias. Eso es lo que hay que estar precisamente en un momento en el cual yo debo aportar, yo debo cambiar, yo debo asimilar y no quedarme con la cotidianeidad, con la rutina. ¿Qué recursos se requieren desde el tejido empresarial para que mi empresa permanezca, pueda tener estabilidad y proyectar lo que yo voy a vender de acuerdo con el mercado? Les decía en un momento que las empresas, infortunadamente, en Colombia nacen con una facilidad impresionante. Por alguna situación podemos obtener recursos, podemos tener una idea y poderla concretar creando una empresa o un negocio. Y qué terrible que al año, año y medio ya haya desaparecido. El promedio de empresas en Colombia oscila entre los 2.000 y 3.000 empresas anuales. Imagínense, anuales. Pero la cantidad de desaparición de esas empresas que nacen es de más del 50 o 60%. ¿Qué pasó? Yo tenía la idea, yo tenía la plata, pero hubo algo que no pude cumplir. Y es que no tenía conocimiento de cómo se creaba una empresa. Hay unas normas, hay unos momentos que los vamos a ver más adelante. Para esto es este módulo y este tema, para saber qué tengo que hacer y crear una buena empresa. Entonces, en ese momento tengo que pararme y decir, ¿qué quiero? ¿Para qué quiero lo que yo estoy pensando en construir? Y lo más importante, ¿quién lo quiere? Porque usted lo puede querer, pero si nadie lo necesita. O si usted, o de pronto sí lo necesitan, pero ya tiene 20, 30, 50 competidores en una zona que no supera los, qué sé yo, los 200, 300, 400 metros. Entonces usted va a perder y va a enfrentar posiblemente una quiebra. ¿Por qué? Porque creó un negocio o una empresa que no se necesitaba. Por eso se requiere que haya un estudio de mercado. El emprendedor debe tener clara la idea del negocio que quiere, de acuerdo con las necesidades del entorno comercial, su población y oportunidad potencial para lograr el desarrollo económico de su empresa. Miren lo importante que es esto. Si usted no sabe exactamente qué es lo que quiere, quién lo necesita, para qué lo necesita y cómo lo necesita, pues usted puede sacar cualquier producto, pero posiblemente no va a tener salida, ¿cierto? Entonces va a tener que estudiar el mercado, repito, lo vamos a aprender, vamos a tener que hacer encuestas, vamos a tener que hacer una serie de actividades que nos permitan establecer si definitivamente se quiere o no se quiere esa empresa. Y un buen emprendedor que tiene que tener liderazgo. Es una persona que lo primero, la confianza en sí misma. Saber qué es lo que quiere creerse. Saber que lo puede cumplir, que lo puede hacer. No como las promesas de diciembre. En medio de las lágrimas y del llanto, entonces yo voy a dejar y yo voy a hacer y yo voy a comprar y voy a tener. Y al mes y medio ya eso quedó en el olvido porque jamás fue algo serio. Jamás hubo compromiso. Fueron cuestiones de momento. Fueron cuestiones debidas al momento en que estaba y que yo prometí, pero jamás cumplí. Eso no es una empresa. Así no puedo llegar a constituir una empresa, ¿cierto? Debo tener la capacidad de creer que lo puedo hacer y que los demás confíen en mí. La credibilidad, el liderazgo, la motivación, la forma como me comunico con los demás, la empatía, cómo les llego. Porque si soy malacaroso,
agresivo, que si no me compran me disgusto, que si me devuelven el producto, qué horrible, me enfrento con el cliente, pues definitivamente usted no es empresario. Entonces, por eso lo dice acá, liderazgo, habilidades de comunicación, motivación y la negociación. ¿Cómo logro que la persona que me vaya a comprar termino creyendo que es un buen negocio? No que me hizo el favor a mí, sino que él finalmente hizo un buen negocio. Así cuando llegué a la casa, ¿cierto? Digan, ¿y yo para qué compré esto? Porque el buen vendedor lo convenció a usted que lo necesitaba, ¿cierto? La capacidad de negociación. Vamos a mirar entonces el contenido programático ya de una manera más desagregada por cada una de las sesiones que vamos a hacer y voy a contarles mucho más tranquilamente cómo vamos a desarrollar nuestro módulo de creación y desarrollo empresarial. Ya esta sesión 1 estamos avanzando, ya hice la presentación, ya hice la introducción, ya expliqué algunos conceptos muy generales. Más adelante vamos a ver la metodología y lo más importante, la cultura empresarial. La identidad que debe tener una empresa. Todos esos valores que debe tener. Pero eso lo vamos a ver al final de esta clase. Les hablaba yo en algún momento que el tejido empresarial tiene como base una serie de desarrollos desde el Estado. ¿Cómo desde el Estado? El crecimiento económico, o sea, como crece la economía, prácticamente se da a través del desarrollo empresarial. Si no tenemos empresas fuertes, si no tenemos negocios fuertes, si no tenemos gente emprendedora, competitiva, nuestro crecimiento económico va a ser difícil, va a ser complicado. Para algunos que de pronto desconocen esto que les voy a contar, resulta que Colombia, desde el punto de vista económico, es una economía fuerte, muy fuerte. Y quiero que de una vez escuchen lo que les voy a decir. Una cosa es la economía y otra cosa es la parte social. Y en la parte social, sí, cerremos, apaguemos y vámonos porque esto es terrible. La inequidad en Colombia es el segundo país del mundo más inequitativo, donde hay más injusticia social, donde hay más diferencia entre los que tienen y no tienen, y donde infortunadamente se dan personas que no tienen siquiera una vez el alimento del día. Entonces, en la parte social somos un desastre. Pero resulta, y es algo que uno no puede entender, cómo el crecimiento económico sí le ha permitido al país crecer. Por eso vemos estas grandes urbes, por esto vemos toda esta infraestructura que en algún momento estamos rodeados. Muchas veces no nos damos cuenta en el país que vivimos, ¿cierto? Uno mira diferentes construcciones, edificios, el túnel, por ejemplo, de la línea, la carretera a la costa, la carretera al llano, sale uno y esas avenidas tan impresionantes. O sea, estamos creciendo. Uno dice, oiga, pero es que estamos, disculpen la expresión, estamos jodidos, pero sálganse ustedes, ahorita por la pandemia, pero sálganse ustedes un fin de semana. Vayan a cualquier lugar fuera de Bogotá, a nuestro famoso barrio de veraneo que es Melgar, que ni siquiera es de Cundinamarca, sino del Tolima. Vaya usted y trate de conseguir un hotel.
Vaya usted un viernes en la noche a una discoteca, a un restaurante. Entre un domingo a un centro comercial. ¿Qué pasa? No tenemos plata, ¿cierto? No hay plata. Vayamos a un lugar, al sistema financiero. Vamos a sacar una cantidad de dinero y las colas más impresionantes. Y uno dice, es que están regalando plata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tantas personas comprando? ¿Por qué tantas personas viajando? ¿Por qué tantas personas, incluso ya sean, no el lujo, porque eso es de pronto parte de la cultura de irse a otros países? Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Si somos pobres. No. Es decir, repito, la parte social de diferencia entre los que tienen y no tienen, ¿cierto? Hay una clase que está en medio de ellas dos, que es la clase media. Y las clases medias, no solamente en Colombia, sino en el mundo, desde la economía, son las que desarrollan los países. Nosotros somos los que compramos. No el rico que lo tiene todo y compra por cantidades impresionantes. No, infortunadamente, las personas de escasos recursos, que como les decía, a veces, y de una manera trágica, ni siquiera tienen cómo alimentarse. Pero hay una clase media que está allí. Profe, Sí, cuéntame. ¿en qué se ve reflejado el crecimiento económico de un país? En el crecimiento, vuelvo y le repito, escúchame lo que te estoy contando. Si tú miras las ciudades, ¿cierto? Tú miras todas esas grandes construcciones, todos esos grandes edificios, todos esos parques, todas esas vías. Uno mira exactamente cómo hace en el año 90, para llevarte al crecimiento económico, en el año 90, solo había en Colombia aproximadamente entre 80 y 100.000 vehículos. ¿Quiénes tenían carro? Los ricos. ¿Quiénes eran los que viajaban? Los ricos. Y a partir del 90 viene dándose una constante en el país y es un crecimiento económico. Y te estoy diciendo en este momento, tú sales a cualquier lugar, aquí nomás, sal aquí a alguna de las calles o carreras de Bogotá. ¿Cuántos carros en solo Bogotá? En solo Bogotá. Tenemos 1.500.000 automóviles particulares. O sea que ahora todos somos ricos o qué? Pues nos volvemos millonarios de la noche a la mañana. Vamos a mirar. ¿Quiénes son los que van a los grandes centros comerciales? Allá miren. Y todas las personas, sí, obviamente ahorita me van a decir que las tarjetas, que los créditos, que yo no sé qué cosas. Pero eso hace parte del crecimiento económico. Uno entra ya a un almacén y casi que sale montado en un carro. Eso hace parte del crecimiento económico. Todo lo que ustedes, muchachos, lo que ustedes tienen en sus manos y que para hoy es indispensable. Y no son celulares como la mayoría de veces que son flechas. El celular llegó a 4 millones de pesos a Colombia. A 4 millones. ¿Quiénes lo tenían? Los ricos. Espérame, ponme la gorra que parece un hijo. ¿Cómo? ¿Quiénes Qué tenían? pena, profe. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, claro que sí. Es que es acerca del temita, sí, un poquito salido, pero abarca el tema. Sí, claro que sí. El crecimiento, pues, es la educación que nos están dando, pues, para ser emprendedores y dejar de, sí, como de seguir la rutina. Dependiendo de una empresa. Ajá. Pero yo la vez pasada estaba hablando con unos familiares, son profesionales, y hay uno de ellos que tiene, pues, bastante dinero y él me dijo que, como tal, no es tanto la educación, sino la preparación que ellos tienen desde pequeños. ¿Sí? Sí, correcto, Y ahí... cierto y muy válido. Esa era una partecita que ahora la vamos a ver, ¿cierto? De lo que tú me acabas de plantear, eso se lo iba a comentar. ¿Por qué? Porque eso es algo que en algún momento todos nos cuestionamos, todos. Por eso te estoy diciendo, ¿cómo es posible que salgan 20.000 personas aproximadamente en Colombia, ¿cierto? Anualmente, con una formación académica,
que no les permite en un momento determinado entrar al ciclo de económico de trabajo. Y como personas sin estudio, sin ninguna capacitación, les conté, hay personas que tienen formación y no ingresan. Hay personas que son técnicas, que tienen un conocimiento mediano en términos de profesión, que no son solamente técnicos o tecnólogos, y hay personas que no tienen conocimiento de la secundaria y la primaria, que tienen empresas tan terriblemente fuertes que uno se extraña de cómo lo lograron, que ellas no tenían ninguna visión. Les estoy hablando de algo particular, y tienen visión. No son personas que se levantaron y dijeron, mañana voy a colocar una venta de empanadas, ¿cierto? Y al primer momento dijeron, no, eso yo no vendo, mejor cierro. Son personas que tienen una capacidad y una habilidad para desarrollar lo que les acabo de contar acá. Mira lo que yo estoy hablando y luego tú me das razón. El empresario debe ser líder, hábil de comunicación y motivación y lo más importante de negociación. ¿O tú crees que tu familiar no es una persona, uno lo escucha y le vende a uno hasta el Bolívar de la plaza de ahí del centro? ¿Cierto? Porque si todo el mundo fuera, si todo el mundo tuviese esa capacidad y esa habilidad, no habría necesidad de estudiar. O sea, ¿qué estudiamos? Si nos vamos a hacer ricos, si nos vamos a hacer poderosos en una empresa, ¿cuántas personas? Y la parte de acá, a ver si me adelanto un poquito acá, que les iba a hablar. Paradigmas de empresas triunfadoras. Mire que usted se me adelantó 7 sesiones. Resulta que aquí voy a hablar, pues adelantándome ahora con la pregunta que me hace, cómo estas empresas triunfadoras en la mayoría son de personas que no tienen formación en educación. Pero, ¿cuál es la diferencia con el profesional? El profesional, le estoy diciendo, el profesional, infortunadamente, en la academia se está formando para ser parte de una empresa. ¿Qué es lo que se quiere con esto que estamos viendo exactamente el día de hoy? Que precisamente cambie esa mentalidad y salga a crear empresas, así como su familiar tuvo la oportunidad con su amigo de crear una empresa, de lograr sacarla adelante, de comprometerse. Ellos no, créanmelo y pregúntenle si yo estoy diciendo mentiras. Ellos no se levantaban a las 8 o 9 de la mañana. ¡Ay, es que voy a buscar trabajo! Es que no encuentro, es que la vida... No, a las 6 de la mañana estaban trabajando y son las 8 y 10 de la noche y están trabajando. ¿Cómo hicieron su capital? No fue que se lo regalaron, no fue que tuvieron suerte, fue que trabajaron constantemente, permanentemente. Y son personas que llevan 10, 15, 20 años sacrificándose. Escúcheme bien, sacrificándose, donde para ellos no hay vacaciones, donde para muchos de ellos, ustedes los han visto, no hay una salida a alguna parte. Claro, cuando ya tienen mucha plata, pues ya lo hacen. Pero sin embargo, y créanme, hay personas que ni siquiera salen de vacaciones por estar encerradas en su negocio o en su empresa. Y son personas que en algún momento determinado encontraron el momento y la oportunidad. Repito, si fuera tan sencillo crear empresa y salir al mercado, no, pues entonces ni para qué estudiemos. Cerremos esta cuestión aquí y vámonos a crear una empresa. Son los momentos y las oportunidades. Yo creo que en Colombia, de más o menos, creo que hay unas 80.000 o 100.000 empresas en Colombia. Yo creo que no llegan a 2.000 o 3.000 las que triunfaron con personas que no tienen conocimiento. Eso sí se lo aseguro. Claro que hay suerte, claro que hay oportunidad, claro que hay tesón y creer en sí mismo, que es lo que en este momento les estoy vendiendo la idea. Creer en sí mismo, tener liderazgo, tener comunicación, tener capacidad, motivación, creer en que yo puedo hacer las cosas. Pero no todo el mundo tiene eso. En algún momento vamos a tenerlo nosotros y vamos a comenzar a pelear, ¿cierto? Por esa empresa que queremos construir. Para eso es esto. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué desde la academia en este momento
se trata de lograr que todos nosotros podamos en un momento tener ese cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad que consiste en que yo solamente quiero ser un profesional porque necesito el título para estar en la empresa y que me asciendan. O sea, usted nunca va a dejar de ser un empleado, ¿cierto? Pero qué diferente si cada uno de nosotros pensáramos, no los 45 que están en este momento, sino al menos 2 o 3, que lo más importante es tener una propia empresa. Dentro de lo que vamos a desarrollar aquí, todos vamos a tener la oportunidad de demostrar nuestras capacidades y cualidades para poder crear empresa. Pero vuelvo y le repito, ese crecimiento económico está demostrado en la empresa, porque esto lo hacen las empresas. Y vuelvo y le repito, vayan ustedes, por ejemplo, a los que venden repuestos en Colombia, con tremendos carros, con tremendas casas. Usted los mira, hable con ellos, ¿cierto? ¿Cómo es que tienen esos negocios tan poderosos? Porque comenzó a crecer la venta de carros y la compra de carros. Antes nadie podía comprar carro, solamente los que tenían dinero, los que eran ricos. Ahora, un hombre de clase media, incluso con un mediano negocio, ya puede tener su carrito, puede tener su casa. Antes, repito, es que quiero que entiendan cómo a través del desarrollo económico, del crecimiento económico y del desarrollo empresarial, créanmelo, que hay más oportunidades. Sí, restringidas, claro que son restringidas, ¿sí? Porque no tenemos esa suficiente capacidad. Pero los que logran de alguna manera, y estoy hablando de la clase media, ¿cierto? Que son los que compran los carros, los que compran las viviendas, los que compran en los supermercados, los que compran en donde venden la ropa, donde venden la tecnología. Ah, ustedes me cortaron ahí cuando, o no, no me cortaron, me comentaron cuando estábamos hablando del desarrollo empresarial y del crecimiento económico, cómo antes el celular era una flecha que cualquier persona no lo podía tener, sino que llegaron a 5 millones de pesos, ¿cierto? Ya en este momento, creo, de pronto puedo estar equivocado, más o menos el 50-60% tienen celulares de alta gama. Uno ve los muchachos, a ustedes, con esos celulares tan impresionantes, y uno dice, ¿pero a qué horas? ¿De dónde salió la plata? Díganme. ¿O fue que se lo regalaron? Eso no es crecimiento económico, entonces, ¿qué es eso? Díganmelo. Eso es lo que hay que comenzar a analizar y entender. Porque es que a veces uno se deja llevar de ideas extrañas que confunden la economía con lo social. Y ahí sí vuelvo y le repito, tienen absolutamente toda la razón. Todos. Digamos, Los que ataquen el sistema, perdóname, termino. Todos los que ataquen el sistema desde el punto de vista social tienen razón. ¿Cómo vamos a entender a esas personas con cantidades impresionantes de dinero y otras que no tengan cómo comer? Eso no se puede entender. Y cuéntame. Profe, digamos, por ejemplo, en el tema social, porque, por ejemplo, uno va, por ejemplo, al campo y mucha gente también ha abandonado el campo o migran hacia la ciudad o, bueno, digamos, ese crecimiento económico en infraestructura también ha hecho que se abandone un poquito ese campo o... Yo pienso más Porque que... sí ve uno mucho campesino, digamos, hacia la ciudad siempre. Sí. Y va, y usted va, por ejemplo, a veces en la carretera y ve fincas totalmente abandonadas y terrenos totalmente abandonados porque está olvidado también, digamos. Claro, es que el problema ahí ahí sí vamos a echarle la culpa a la globalización. Ahí sí la globalización, que nos ha dejado muchas cosas buenas, también, infortunadamente, nos ha dejado cosas terribles y lamentables. Resulta que si usted va a comprar un huevo y lo trae del campo, donde con mucho esfuerzo y mucho tesón el campesino tiene su lugar donde tiene los huevos y lo trae aquí y le pagan 1.000 pesos por un bendito huevo, que ojalá fueran 1.300 pesos, ¿cierto? Y vienen huevos de Chile, perdón, de Ecuador, del Perú y de Venezuela y salen a 100 pesos y a 200 pesos.
Usted dice, ¿qué está pasando? Yo prefiero comprar el amarillo o el químico o qué sé yo, ¿cierto? Si es cuestiones de alimentos, la manzana chilena, el durazno, La agricultura. claro, porque vienen más baratas. ¿Por qué? Ahí vamos al por qué y al cuestionamiento. Volvemos al hecho del salario. Muchos de nosotros en algún momento discutimos por qué el Estado no aumenta el salario mínimo, ¿cierto? ¿Cómo es posible que al inicio de cada año nos aumenten el 2, el 3 o el 4%? Uno no lo puede entender, ¿cierto? Uno dice, ¿para qué me sirven 20.000 pesos o 30.000 pesos que aumentan mensuales? ¿Sí? Pero también les hago la pregunta, ¿qué sucedería si, haciendo caso omiso no a la macroeconomía y al crecimiento económico, sino a políticas populistas, si aumentara el salario mínimo a un 40%? Ni siquiera un 40%, eso ya es mucho, a un 15%, no al 7 o al 5%. ¿Quién contrataría? Porque eso no solamente incide en el salario, ahí mismo aumenta la cuestión esta que dan para el transporte, para la alimentación, las prestaciones sociales, las vacaciones, las primas, la salud, la pensión, las cesantías. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso les digo yo que Colombia es una potencia en crecimiento económico, porque la economía, escúchenme bien para que no se confundan, digan que este profe está loco. La economía ha tenido buen manejo en términos macroeconómicos, que son políticas públicas. Y donde si aquí tomáramos la locura, ¿cierto? Voy a decir un ejemplo ya demasiado tocado, de Maduro y de Chávez. ¿Dónde está Venezuela después de ser el país casi más poderoso económicamente de la región? Sumido en el caos más impresionante por el populismo. Entonces, mire, imagínense que un salario mínimo, hoy se lee en las noticias, son 400.000, $1. $1. ¿Cuánto tenemos nosotros vale $1 en Colombia? 3.500, 3.600. Eso es el salario mínimo de Venezuela. Entonces, hay que comenzar a analizar. Es que, vuelvo y le repito, sí, esto no es un país de maravilla. Esto no estamos viviendo en el paraíso. No. Lejos de tal cosa. Pero, de alguna manera, somos un país que ofrece oportunidades, no las que queremos. No. También sería engañarnos. Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, hablando de economía, ¿cierto?, salen a la calle? ¿Por qué en Colombia nunca hay una revolución como las que hay en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Brasil? ¿Por qué nunca en Colombia nunca sea una revolución de esas? Nunca. ¿Por qué? Porque la gente, de alguna manera, encuentra dinero para sobrevivir. Sobrevivir, ojo lo que estoy diciendo. Una persona sale, coloca una ruana ahí en la Plaza de Lourdes, coloca 4 cachivaches y téngala por seguro en la mañana o por la noche ya haya vendido por lo menos 4 o 5. Eso hace que en algún momento todos tengamos una oportunidad. Bueno, tenemos que organizarnos, tenemos que mirar cómo lo hacemos mejor y cómo salimos adelante sin pensar en que es que el Estado, en que es que el vecino, en que el amigo, ellos porque sí, yo no. No, todos tenemos la misma potencialidad, y se lo repito, todos somos capaces de sacar instituciones, organizaciones adelante si realmente nos lo proponemos. Si lo hacen personas, en algún momento se arriesgaron, porque es que el riesgo del emprendedor es ese, el miedo al propio riesgo. No, yo no lo hago porque ¿para qué? No, para que me cierren la empresa. O comienza a consultarle al papá, a la mamá, a los hermanos, a los tíos, a los amigos. ¿Con qué fin lo hace? Porque si llega a fracasar, va a tener a quien echarle la culpa. ¿Se da cuenta por haber hecho caso? No, porque no tomó ninguna responsabilidad. Porque no buscó. Porque no
se responsabilizó. ¿Por qué no encontró? Mire el caso, y volvemos a, porque me dejó pensativo lo que estaban comenzando, y ya lo iba a decir, pero repito, cuando veamos los casos de Servientrega, los casos de Rappi, los casos del Expreso Bolivariano, los casos de Panamericana, son personas tenaces, constantes, que a las 6 estaban trabajando, que eran las 10 de la noche, que comenzaron a contar. El de Panamericana, por contarle rápidamente, comenzó vendiendo libros en una mesa en la carrera 10ª con Avenida Jiménez, donde antes quedaba una cafetería muy famosa. Ahí comenzó. ¿Y quién es el de la Panamericana hoy? Y es una persona que no tuvo estudio. Y el de Vogue también. ¿De quién? Vogue. Creo que es Vogue. Sí, la señora, la que después fracasó por ponerse, se volvió banquera y le dio por prestar plata y quebró. Exactamente. Todo eso lo vamos a ver. Tranquilos que todo eso lo vamos a ver. Bueno, pasemos rápidamente porque se nos pasó el tiempo y vamos a ver la economía naranja. Lo que hablamos más adelante es la economía de la cultura, ¿cierto? Que te va a apoyar desde políticas públicas a las personas que puedan, crear cultura a través de empresa, ¿sí? Uno habla o escucha hablar de Shakira, de Carlos Vives, de Juanes, y todos comenzaron simplemente cantando, ¿cierto? Y la cantidad de dinero que tienen hoy, y ninguno es profesional, o sí, ¿cierto? Pero las organizaciones que manejan, las fundaciones que manejan, impresionantes. Obviamente tienen personas que les colaboran, que les ayudan, pero ellos ya se volvieron personas empresarias. Y entonces la economía naranja, cuando la veamos, vamos a entender por qué es parte importante en este estado, en este gobierno, como una eslabón para mejorar la condición económica de sectores medios y sectores de bajos ingresos. ¿Listo? Porque uno nunca ha visto un millonario cantando, ¿no? En una plaza, uno nunca ha visto un millonario jugando fútbol, uno nunca ha visto un millonario montando cicla. ¿Sí la diferencia? Bueno, entonces vamos a mirar la definición, la clasificación y el funcionamiento. Y parte, digamos, para terminar con esto del Estado y las instituciones, ¿por qué será que están invirtiendo en Colombia? Colombia es el segundo o tercer país del mundo, lo pueden consultar en Google, de pronto ya bajó al cuarto, no sé por qué razón, por la pandemia y muchas cosas, donde más invierte el extranjero, el brasileño, el italiano, el inglés, el español, el alemán, el argentino, el chileno. ¿Ustedes han visto? Falabella, el éxito que lo compraron los panameños, es Admiral que lo compraron los alemanes, el tiempo que lo compraron los españoles. Todos ellos quieren invertir en Colombia. ¿Por qué razón? A ver, díganme por qué. Estamos tan mal económicamente. Porque Colombia es un país que económicamente es un buen lugar para poner una empresa, para colocar una empresa fuerte, ¿cierto? Si no fuera por la inversión extranjera, íbamos desde el 2004, 2005, que comenzó a crecer la inversión extranjera en Colombia, ¿cierto? ¿Cuántos empleos se han generado? No hablemos del sueldo porque ahorita me salen con que es que pagan el mínimo, que los explotan, que, bueno, importante, claro, es cierto, pero ¿cuántos empleos y cuánta clase media colombiana estamos en empresas que tienen inversión extranjera? ¿Cuántos puestos genera Falabella? ¿Cuántos puestos genera Éxito? ¿Cuántos puestos? Sí, cuéntame. Pues yo la semana pasada escuchaba una noticia por Javeriana Estéreo que nos recomendó el profesor César. Ah, César Pinzón. Sí, entonces ahí decían, pues hablaban sobre el tema de Avianca, que pues que el país le había prestado pues plata a Avianca. No, finalmente no le prestó. Bueno, estaban hablando acerca de ese tema. Intentó y lo echaron afuera. Eso, y pues decía que Colombia no estaba apoyando a los empresarios, a los microempresarios,
porque pues muchas empresas, muchas microempresas quebraron, o sea, ahorita con el tema de la pandemia. Sí, claro, terrible. Que pues son los que más generan los que más generan empleo. Decía que por decir las empresas generan como, digamos, 10.000 empleos, mientras que el empleo informal es de 12.000 personas. Entonces, pues ese también es como un tema que lo pone a uno a pensar que de las microempresas, ¿no? Que el gobierno no apoya sabiendo que son las que más generan empleo a nivel Colombia. A ver, digamos que es totalmente cierto el problema. A ver, ¿por qué se vino el caso de Avianca? El caso de Avianca, ustedes saben que fue la empresa líder en Colombia, ¿cierto? Es más, la primera empresa de aviación en el mundo de Scadar fue la que dio origen a Avianca. La primera empresa que transportó personas de un lugar a otro extranjeras fue Avianca. Pero con el tiempo, ya les he contado, se fueron vendiendo las empresas. Entonces ya no tienen la capacidad financiera, siendo empresas tan potentes. ¿Ustedes creen que por qué vendieron el tiempo? ¿Por qué vendieron la de cervezas, Bavaria? ¿Por qué vendieron Éxito? ¿Por qué? A ver, ¿por qué si tienen tanta plata? Porque la competencia, escúchenme bien, la competencia los llevó o venden o desaparecen. O sea, con toda la plata que tenían, no estaban en capacidad, por ejemplo, Bavaria, de competir con SAP Miller, que es la tercera o cuarta empresa de venta de bebidas amargas en el mundo. Entonces, allá le dijeron, bueno, o nos vende o le inundamos el mercado colombiano de cerveza alemana. Miren a ver qué hacen. Pues Bavaria no tenía con qué competir con ellos. Entonces, personas como Santo Domingo, ¿cierto? Tuvieron que vender. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera es mucho más poderosa que la nuestra. Ahora, cuando nos vamos a las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? En Colombia, lo vamos a ver acá, miren, la saqué abajito, en la sesión 6, ¿cierto? Vamos a mirar todo lo relacionado con las pequeñas y medianas empresas y vamos a mirar la inversión extranjera, los tratados de libre comercio en Colombia, beneficios y conflictos. ¿Qué han dejado? ¿Qué no han dejado? ¿Y por qué las pequeñas y medianas Pero digamos, empresas? Cuente, perdón. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno. Bueno. Entonces, todo lo que usted me Pero, preguntan, profe. sí, cuéntame. Cuéntame. Profe, pero digamos en ese orden de ideas que usted nos está dando del tema de que la inversión extranjera es mucho más potente, digamos también ahí en ese caso, también va en las políticas del gobierno, ¿no? Porque claro, finalmente vamos a terminar, digamos, perteneciendo, o las grandes empresas van a terminar perteneciendo siempre a los extranjeros. No va a haber una inversión, o sea, digamos, colombiana, donde, digamos, podamos decir, no, esto es colombiano y podemos competirle a cualquier otra empresa. ¿Me hago entender? Sí, porque no correcto. hay una política que los proteja. O de pronto que los tratados libres de comercio en las cláusulas sean como más puntuales a que se mantenga como lo autóctono y que no se venda como toda la parte de la empresa. Sí, yo me imagino, ¿no? Que en los tratados libres de comercio yo les hago una ese pregunta. tipo de cláusulas. Mira, yo les hago una pregunta a todos. Cuando ustedes van a comprar, ustedes que defienden y que el producto nacional, y cuando vienen y van al centro, ¿quién no ha comprado en San Andresito? Díganme, ¿quién no ha comprado? El contrabando. Ahí está el ejemplo, mis chinitos preciosos. ¿Por qué no La surgen las usurpación pequeñas de y medianas marcas. empresas en Colombia? Porque el contrabando está acabando con ellas. ¿Y a dónde vamos a comprar nosotros las cosas? Sí, a donde salgan. Al centro. Bueno. Porque es que nosotros tenemos una posición, digamos, maquiavélica. Todo lo que sucede malo, se lo achacamos al Estado. ¿Y nosotros qué? Tantos, ¿no? Ay, pobrecito el colombiano que es tan lindo. Ay, ese colombiano que es tan bello. Pero nosotros mismos no apoyamos. Nosotros, como colombianos.
¿cierto? Entonces, debemos hacer una reflexión. Sí, obviamente, y lo que decía el compañero allá, si no hay una política que favorezca la inversión extranjera, pues no existiría, obviamente, porque la inversión extranjera solamente es posible si hay políticas de inversión por parte de los gobiernos nacionales, y si no, no habría eso. Los tratados de libre comercio son convenios entre los estados. Por eso es que quiero que miremos esto, porque ustedes van a mirar desde su punto de vista, desde su propia construcción, desde su análisis, no desde lo que diga el profesor. No, ustedes son los que van a reflexionar sobre la conveniencia o no de una inversión. Y van a reflexionar sobre las pequeñas y medianas empresas en Colombia que muchas veces fracasan, les repito y les reitero, porque no tienen la formación, los que las crean, para colocar un producto en el mercado. ¿Y por qué no lo tienen? Pues sencillamente o infortunadamente, primero, porque son rutinarios, no innovan, no crean y siempre están casi que vendiendo lo mismo. Son muy pocas y vamos a averiguarlo cuando estemos mirando esto acá. En el capítulo 6 nos vamos a poner en el propósito de averiguar qué hacen las pequeñas y grandes empresas, a qué se dedican. Y vamos a mirar y miremos. ¿Listos? Bueno. Por último, no, falta la última. El perfil del emprendedor. Bueno, esto ya es mucho. Vamos a mirar rápidamente. Ya hemos hablado mucho de esto. Tiene que haber habilidad, liderazgo, motivación, comunicación, planeación, trabajo en equipo, pensamiento crítico. Miren lo que les acabo de decir. Es que uno no puede aceptar todo lo que le digan. Todo lo que le planteen. Uno tiene, claro, crítico positivo, no crítico destructivo. Que nada de lo que hacen los demás es bueno. Solamente es bueno lo que yo diga. No. Uno tiene que tener un pensamiento mucho más asertivo. Porque uno no puede estar criticando todo lo que se aparezca. Pero hay un pensamiento crítico, constructivo, que no solamente me ayuda a mí a pensar de manera diferente, a tener una facilidad para el cambio, sino a recibir cualquier situación que se me plantee con la posibilidad de resolver problemas, ¿cierto? Y lo que acabamos de hablar, los paradigmas de las empresas triunfadoras, ¿cómo llegaron allí? La idea de negocio. Entonces, la idea de negocio analiza el entorno, analiza las alternativas de decisión, el producto, el servicio, qué es lo que yo quiero. Quiero un jugo, un helado de cilantro. Eso no existe. Entonces vamos a hacer unos químicos que lo hagan agradable, que de pronto sirvan como vitamina, cualquier barbaridad les voy a decir en este momento. ¿Cierto? Un helado que la gente, uy, qué agradable ese helado de cilantro. ¿Y existe? Sí, claro. Entonces, ¿qué hay que mirar? El entorno. ¿Será que alguien lo va a comprar? ¿Será que sí es necesario? ¿Será que definitivamente el mercado lo acepta? ¿Qué está pasando? Hay que mirar todo eso. Muchas, y lo vamos a encontrar en pequeñas y medianas empresas, fracasan. ¿Pero por qué fracasan? No tanto en algún momento, porque le repito, muchas veces cuando uno crea negocio, tiene la plática. ¿Pero por qué quiebra? Porque no lo sabe administrar. Porque lo que vende, lo consume, no ahorra, no invierte, en fin. ¿Para qué nos quedamos en eso? Después lo vamos a mirar. Y si ya tengo el producto, el helado de cilantro, entonces, ¿quién lo va a vender? Tengo que crear una empresa, tengo que justificarla por qué la voy a hacer, la definición, la planeación, misión, visión, lo que ya vimos arriba, y unas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. A partir de acá, de este momento de la sesión 8, ustedes, o desde mañana o pasado, ahí miramos la oportunidad, vamos a trabajar con grupos de trabajo, más o menos de 3 o 4, que van a crear su empresa y vamos a comenzar a resolver todos estos puntos que están aquí desde la empresa que ustedes creen. Análisis del mercado, ya se los dije, un producto, un servicio, quién lo usa,
quién lo consume. Tenemos que hacer una encuesta. Ustedes la van a tabular, van a tener que hacer esos famosos pasteles de análisis que nos dé como resultado, sí señor, es una demanda potencial, se puede vender, quiénes lo van a comprar, contra quién me voy a enfrentar en el análisis de la oferta, quiénes son mis competidores, quiénes me van a vender los insumos, cuál precio, a qué precio, cómo voy a llevar ese producto al mercado, voy a hacerlo a través de publicidad, de promociones, o cómo lo voy a hacer. Bueno, vamos a mirar rápidamente, pero muy rápidamente, un mini video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar sobre las empresas. Pero, ¿sabéis qué es una empresa? Las empresas son organizaciones que se dedican a producir bienes o servicios a cambio de un beneficio, es decir, a cambio de dinerito. Los bienes son los productos que hacen las empresas. Hay empresas que hacen productos como golosinas, ropa, libros repletos de historias y empresas, por ejemplo, que fabrican coches. Hay multitud de empresas que se dedican a crear muchísimos productos distintos. Si miras a tu alrededor, todo lo que ves lo ha hecho alguna empresa. También hay empresas que dan servicios. Por ejemplo, las empresas de transporte nos llevan de un lugar a otro. Las peluquerías no nos venden nada, sino que nos cortan el pelo, nos peinan, nos dan un servicio. Y además nos dejan muy guapos. Mirad todos estos tipos de peinados. Hay una gran cantidad de servicios que nos ofrecen las empresas. Para llevar a cabo estas actividades, las empresas necesitan recursos materiales y recursos humanos. Los recursos materiales son los materiales que necesitan las empresas para poder fabricar o producir algo. Por ejemplo, una panadería necesita harina, hornos, herramientas, vehículos para llevar el pan a los clientes. Una empresa que fabrica zumos necesitará frutas, máquinas exprimidoras, neveras, envasadoras, camiones de transporte, vamos, una fábrica. Para crear un producto se necesitan muchos recursos, por eso no debemos nunca desperdiciar nada y tenemos que reciclar el envase de los zumos. Los recursos humanos son las personas que trabajan en las empresas. Estas personas son los empresarios y los empleados. Los empresarios son las personas que crean una empresa, la dirigen y se preocupan de que funcione correctamente. Además, arriesgan su dinero. Los empleados son las personas que trabajan en la empresa a cambio de un salario, de una nómina, es decir, de dinero. Bueno, ya conocemos lo que es una empresa, los empresarios y los empleados. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno muchachos, entonces aquí está parte de lo que conversamos en el día de hoy. O sea, la empresa, todo, absolutamente todo lo que hacemos parte de una empresa. ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Ustedes le pagaron a una empresa para que les entregara una cantidad de información y de conocimientos y los ayudara a formarse como futuros profesionales. A su vez, esa empresa me contrató a mí y a muchos docentes para que les diéramos toda esa información a ustedes. Aparte, tiene una infraestructura que permite que nos encontremos allí con una logística, con unos tableros, unos pupitres y todo este tipo de cosas. Eso hace parte de la empresa. Ustedes en ese momento me están viendo porque ¿qué compraron? Un computador. ¿Dónde lo compraron? En una empresa, ¿cierto? ¿Cómo están vestidos?
¿Quién les vendió esos vestidos? Pues una empresa de vestidos. ¿Qué es lo que están comiendo? ¿Dónde lo compraron? Si no son ustedes mismos quienes lo elaboran en el campo. Pues a través de empresas. Pues todo. Si ustedes se enferman, van a una empresa de salud. Si ustedes quieren viajar, van a una empresa que vendan viajes. Todo, absolutamente todo. Como diría Peter Drucker, el invento más ingenioso del siglo XX fue la creación de empresas. ¿A quién se le ocurrió que un grupo de personas trabajaran en una misma compañía, tuvieran diferentes roles y poco a poco se desarrollaran a través de procesos? Eso es el invento más grande que ha tenido el siglo XX, porque nos permite en algún momento tener claro que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, está alrededor o tiene como foco a una empresa. Entonces, por eso lo estamos haciendo, ¿cierto? Porque vemos esa importancia. Y para ello, por ejemplo, tenemos, como lo decía allí, que mirar el análisis técnico. ¿Cómo lo voy a hacer el producto? ¿Dónde va a estar? ¿Qué procesos van a hacer? ¿Cuánto voy a producir? ¿Cómo se va a comercializar ese producto que voy a comprar? La elaboración, ¿cómo lo voy a hacer? Con máquinas, a mano. ¿Con qué tipo de máquinas lo voy a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo van a ser los flujos para que eso se haga? Y ahí hacemos un alto en el camino porque va a llegar su parcial. Desde una vez les cuento que aquí va a haber un parcial en la sesión 11. La sesión 12 y 13 pues ven el diseño organizacional, los trámites legales de constitución y el funcionamiento. Si es una empresa, una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso. Ustedes van a decidir qué tipo de empresa van a crear ustedes para vender y para crear su producto. Y por último, los aspectos legales del negocio, donde, bueno, aquí tengo una confusión. Esto lo que estaba hablando era los aspectos legales, aquí la parte organizacional, que va a ser una empresa con una estructura orgánica que tiene planeación, una gerencia o dos gerencias, dos sesiones, un gerente, una oficina asesora, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la parte organizacional. Y aquí la parte legal del negocio. Y el análisis de sostenibilidad, pues nos va a decir dónde vamos a conseguir la platica, quiénes nos van a ayudar a prestar la plata, si lo hacemos a través de Fondo Emprender, si ustedes tienen un dinerito allí escondido, entonces lo van a aportar o van a ir a un banco o van a hacer una empresa de sociedad anónima y van a vender ¿qué? Se me olvidó, lo que venden las empresas. Seguro no bonos. Productos y servicios. No, ¿qué es lo que venden las empresas? Se me olvidó, qué barbaridad. Acciones. Acciones, mi chinito. Esa cosa tan horrible. Acciones. Y por último, vamos a ver el desarrollo empresarial. Cómo desde el desarrollo empresarial podemos hacer una serie de actividades que nos permitan hacer que nuestra empresa crezca. Y el día 20, o sea, ya tenemos el 11, el parcial, y la última clase, ustedes van a llevar su proyecto y van a hacer una exposición de los proyectos de negocios en un evento. No sé si esto se puede hacer en términos del evento, pero sí, es claro que vamos a ir allá. La mayoría, no sé si podemos trabajarlo en 2 salones, para que presenten sus proyectos de empresa. Esto, digamos, a grandes rasgos, todo lo que queremos que se desarrolle, que podamos en un momento tener como, digamos, esa transparencia, esa claridad de los conceptos, de la importancia de la creación y el desarrollo empresarial. Para mañana vamos a mirar la metodología y qué compone, cuántos los exámenes, cuánto vale cada uno, etcétera, etcétera. Por hoy vamos a dejar ahí y como les dije anteriormente, quiero escucharlos. Quiero que, pues aparte de las intervenciones que han habido aquí a través de la propia desarrollo de la temática del módulo, ustedes me cuenten sus inquietudes, sus expectativas,
sus vivencias, su pensamiento crítico con relación a lo que comprende este módulo. Entonces los escucho, por favor. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Con respecto a lo de las pequeñas, medianas empresas, el gobierno pues ahorita sacó una reactivación TIP, más que todo en el Ministerio de las Tecnologías de Comunicación, de 94.000 millones de pesos, para que las empresas que fueron afectadas por el COVID puedan tener ese beneficio. Aparte de eso, en la página de Colombia Compra Segura, las empresas micro, medianas y pequeñas empresas tienen la oportunidad de tener unos puntos adicionales en la contratación pública. Listo. Entonces hace parte también, ¿cómo es tu nombre, por favor? Cristian Fernández. Cristian, eso hace parte de lo que hablábamos en el transcurso de la charla del día de hoy. El Estado en algún momento haciendo, digamos, respondiendo a un clamor universal, porque es universal, desde la ONU y desde la OCDE, intenta que haya esa posibilidad de emprendimiento. Por eso se constituye una política pública, porque es que no hay manera de que haya pequeñas y medianas empresas sino a través del emprendimiento. Entonces, si se pudiera de alguna manera romper con esa rutina, con ese paradigma de que solo las empresas pueden dar empleo, posiblemente, en unos 15 o 20 años podamos tener un desarrollo económico como los países asiáticos, que hizo Japón, que hizo Corea, que hizo Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, que hace 30 años, ustedes se acuerdan, a pesar de que sea una película de este señor de Rambo, ¿cierto? Que es parte de la guerra del Vietnam. Vietnam era mucho más pobre, pero es que era 2 o 3 veces más pobre que Colombia. Y en ese momento es uno de los países más desarrollados del sudeste asiático. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo logró Japón después de que la destruyeron con las bombas de Hiroshima y Nagasaki? ¿Cómo Tailandia, Malasia? Pero ¿por qué ellos sí y nosotros no? Entonces vamos a entrar a cuestionarnos en ese aspecto. ¿Por qué nosotros a veces nos quedamos con la queja, con el negativismo, con la crítica destructiva y no cambiamos de cultura, de pensamiento, de mirar desde otra realidad, que es lo que se quiere? Miremos desde otra realidad. Así no seamos nosotros, inculquemos a otros, a un tío, a un amigo, a un familiar, a un empleado, no sé. Lo podemos hacer si tenemos claro qué es una empresa y cómo se puede lograr construir una empresa. Gracias, Cristian. ¿Quién más quiere participar? Profe, buenas noches. Sí, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Profe, pues solo digamos que quería felicitar a la universidad por la inclusión de este tipo de cátedras en sus programas académicos. Creo que nos abre un gran abanico de posibilidades en cuanto a esto que es la formación de empresas y pensar un poco diferente. Eso por un lado. Lo otro que me parece interesante de la cátedra fue lo que habló en un comienzo, que es el respeto por las opiniones de los demás, profe. Creo que esos son valores que dan un plus a la educación en la Universitaria de Colombia. Gracias, Juan Carlos, muy amable por tu aporte. ¿Quién más quiere opinar, por favor? De la cátedra, una experiencia, una vivencia, algo que nos ayude a construir conocimiento y a entendernos. Pues en el caso mío, profesor, buenas noches. Buenas compañeros. noches, Luis Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hace aproximadamente 16 años monté empresa, ¿sí? Comencé con un restaurante vendiendo pollo, ¿sí? Vendiendo pollo y pues iba todo muy bien, ¿sí? Abrí una sucursal en Fusa y pues la situación del país, llegó la guerrilla, me vacunó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hoy se vuelven víctimas de este conflicto,
¿sí? Víctima del gobierno, que uno como pequeño empresario el gobierno no hace nada, ¿sí? Así uno ponga las denuncias, no hay apoyo, definitivamente no hay apoyo. Sí, Y los colombianos tenemos que el miedo a volver a montar empresa precisamente por este conflicto que no se ha solucionado y que le falta mucho tela por cortar. Entonces, como experiencia, eh, tuve el negocio, ¿sí? Tengo una visión de negocios grande y sí me gustaría volver a montar empresa. Entonces, el miedo ahorita es eso, para mí es eso. Sí, tiene toda la razón. Y dense cuenta de algo, muchachos, de verdad. Lo que acaba de decir Alejandro es la realidad. O sea, tampoco nos vamos a engañar. Ya les dije, no vamos a tratar aquí de ocultar el sol con las manos y a decir que este es un país de maravilla. Sí lo es. Créanmelo, Colombia es hermosa. Colombia es un país donde no fuera por esta bendita violencia sobre todo del paramilitarismo y del narcotráfico, ¿sí? En el que, pues, hasta en eso nos favoreció la naturaleza, de ser un país que tiene la potencia de cultivos como la coca o como la marihuana o todo este tipo de productos que le hacen un daño terrible a Colombia y que por más gobierno que haya, mientras exista consumidores en el mundo, Colombia, por todo lo que quiera hacer, no va a poder salir de este lío. No va a poder salir de este. Lo único sería que definitivamente legalizaran todo ese cuento. Y eso yo creo que, como dice usted, está muy lejos, porque aceptar que en las calles comiencen a fumar ahí en la casa, todos ahí en reunión y con su chicote, con su bazuco, no, o sea, no quiero ni imaginarme esa situación. O sea, desde ese punto de vista, complicadísimo, de verdad. Pero al mismo tiempo, de verdad, tenemos una opción, tenemos una posibilidad de crear empresa y de comenzar a construir. De pronto lo que le pasó a usted en términos de que no sé si fue en Fusa o acá en Bogotá donde lo vacunaron, ¿cierto? Porque ya tenía usted dinero, ya, pues mire que no es el Estado, sino son los malos ciudadanos, los que quieren enriquecerse a costillas de los demás, los que le dañaron su vida. Entonces, todo eso son situaciones que de verdad lo ponen a uno a reflexionar y a pensar en que este país, con todo lo terrible que sucede, es el único país del mundo, con narcotráfico, con paramilitarismo, con guerrilla, con delincuencia común, al tiempo. O sea, ¿qué le ven a Colombia? Que todo lo malo se viene para acá. ¿Sí? En algún país, por ejemplo, México, tiene el narcotráfico, pero ya. No, en otro país existe la injusticia social. En otro país existe, pero todos aquí en Colombia, terrible, terrible. Pero sí, gracias por su vivencia, Alejandro. Yo tuve una experiencia también así como un poquito maluca con el tema del aguacate. Yo trabajé un tiempo con eso, ¿sí? Y traemos aguacate en camión, ¿no? Hasta Bastos. Sí, digamos ahí uno por kilo gana 100, 200 pesos por kilo de aguacate, no es más lo que gana. Pero pues cuando se habla de 10 o 12 toneladas, pues ya es plata. Pero hubo un tiempo en que estuvo entrando mucho aguacate de Ecuador y de Venezuela. ¿Sí? Y digamos, si uno se iba a ganar 100 pesos en el kilo de aguacate en Abastos, digamos, 1.100 pesos el kilo. Y los de Venezuela llegaban a 800 o 900 pesos el kilo. Pues digamos, ahí no había nada que hacer. O sea, obviamente el comerciante de Abastos iba a comprar el de Venezuela, ¿sí? O el que Exactamente. Entonces, digamos que en ese tema yo sí, digamos, no sé si yo esté equivocado, profe, y pues aquí lo pondremos digamos, lo que decía el compañero Cristian es cierto. El gobierno da muchas ayudas, por ejemplo, sé que para el campo da muchas ayudas porque yo tengo mucha familia del campo. Por ejemplo, mis tíos me dicen, no, el gobierno me prestó
7, 8 millones de pesos a un interés muy bajo, del 0 punto algo o el 1 punto algo, ¿sí? A un interés muy bajo le prestan plata. Pero ¿quién me garantiza a mí que ese producto que yo saco, ¿sí? va a tener unos precios nivelados con el que viene de afuera? Me hago entender, el gobierno no tiene unas leyes formadas para eso. Entonces, de nada sirve que un gobierno me preste a mi plata, ¿sí? Cuando me deja entrar el extranjero con precios mucho más bajos. ¿Me hago entender? Sí. No hay prioridad para el producto nacional. Claro que en este momento, Luis Enrique, y lo vamos a ver en el transcurso de la clase, el problema grave de Colombia, aparte pues del narcotráfico y todo ese cuento, es el contrabando. Entonces, muchos de esos productos son de contrabando. Ese es el problema. El problema no es, por ejemplo, sé que existe, para eso incluso son los tratados internacionales, para evitar que entren productos, digamos, que no paguen impuestos y cosas de esas. O sea, todo eso que estamos comentando el día de hoy, vamos a analizarlo, vamos a discutirlo, vamos a entender la problemática y eso nos va a ayudar a resolver nuestras propias inquietudes con relación a un negocio, con relación a una pequeña y mediana empresa y en dónde está la verdadera razón de que en muchas ocasiones no podamos acceder al mercado, porque el problema es el mercado, ¿sí? Y lo que usted acaba de decir, ¿cómo voy a vender yo un producto donde lo están ofreciendo por el 20 o 30% menos? Y nosotros mismos, cuando usted le ofrece una manzana chilena y una manzana colombiana, uno debería tener supuestamente como algo que favoreciera al campo colombiano. No, yo compro la manzana colombiana, pero ¿quién lo compra? ¿Quién lo hace? En la realidad. Bueno, muchachos, de verdad muy amables. Les agradezco mucho que hayan compartido conmigo esta charla y espero que mañana nos encontremos. Mañana vamos a robarnos un poquito de tiempo. ¿Quién es el monitor? Que se me olvidó el nombre. El monitor, por favor. Profe, pero su merced debería escoger 2 porque habemos 2 carreras, esa industrial y sistemas, ¿no? No, uno solo. Aquí siempre se maneja por la materia. Por la materia. Entonces, debe haber un solo. ¿Por qué? Porque hay un parcelador. ¿Quién está de parcelador acá, por favor? Es que, profe, en todas las materias estamos manejando un monitor por carrera. Entonces, por eso nadie le va a responder como una sola persona, sino hay 2 en este caso. Aquí a mí me enviaron uno para la creación. Dejemos así. Y mañana, entonces yo ya les llevo un mensaje desde la universidad. Porque, a ver, yo llevo ya he realizado esta cátedra de creación. La vez pasada incluso eran como 60 y eran de 3 carreras. Pero siempre hubo uno solo que fue el que orientó todo. Pero no, igual. Esperemos mañana, yo les confirmo y si tú tienes toda la razón y son 3, pues yo no le veo ningún problema. O sea, en eso no vamos a tener ninguna dificultad, ¿vale? Listo, profe. Listo. Entonces nos comenzamos mañana. Gracias a todos. Muy amable, ¿no? Profe, Mañana. Buenas noches. Gracias, muy Bueno. amable. Hasta luego.